Precisamente esta mañana estoy con el amigo David Ramírez, quien es asesor en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Don David, ciertamente con usted siempre hemos abordado el tema de usuarios del transporte y de transporte público, pero cuando hay una protesta de este tipo se afecta el transporte del que anda en bus como el que anda en su carro particular. ¿Qué hacemos en una situación como esta, don David? Yo creo que todos los panameños somos claros de que hay legislaciones que prohíben el cierre de vías y eso incluso es castigado por la ley. Sin embargo, hay que entender que algunas comunidades en un momento de desesperación, porque han estado tratando de tocar las puertas de diferentes autoridades que no ven respuesta, se ven obligados a esta situación que nosotros reprochamos pero entendemos. Sin embargo, nosotros también estamos claros que en el proyecto del presidente, el señor Varela, que es un proyecto muy humanista, se tocan muchísimo estos temas. Y de verdad que esperamos que a medida que el gobierno vaya desarrollándose, a medida que todas las iniciativas, y todos los proyectos vayan tocando fondo, en esa misma medida se vayan a ir solucionando los problemas que van teniendo las diferentes comunidades. Tú, por ejemplo, viste cómo la semana pasada y las anteriores arrancó Techo de Esperanza, arrancó algunos otros, algunos proyectos de San Miguelito, en donde se están tocando comunidades que tienen muchos problemas hace mucho tiempo y nosotros estamos seguros que estos problemas se van a ir resolviendo. Ahora, ciertamente hay soluciones o situaciones no atendidas y hay otras solicitudes descabelladas. ¿Cómo separar una de la otra? Primero que los problemas, los que sí son legítimos, son infinitos. Es correcto. Y si le sumamos a eso las solicitudes descabelladas, ¿qué bueno, pasa para allí, eso están don David? los representantes de corregimiento, las juntas comunales que deben llevarles al Ejecutivo cuáles son los proyectos que son más prioridad, porque definitivamente todos los proyectos no se pueden atacar al mismo tiempo, sin embargo existen prioridades y esas prioridades dependiendo de cómo afecta a la comunidad. Por ejemplo, un tema de agua, un tema de alcantarillado, un tema de salud pública, eso tiene que atacarse primero. Entonces esos son los temas que se le están dando la prioridad y se comienzan a desarrollar. Transporte, y el tema de transporte público, que es lo que conversamos con usted usualmente, el oeste. ¿Qué hacemos, don David? Alguien que vive en el oeste, ya sea que venga en carro, en pirata, en solidario o en bus, como debe ser, o legítimo, no llega a Panamá hoy. Definitivamente que no, hay un problema muy serio, la gente tranca la calle, se acumula, se hace un repesamiento de la vía, hay una acumulación de vehículos infinita y obviamente ahí la autoridad tiene que actuar. Ya vimos cómo, por ejemplo, la autoridad actuó, conversó, negoció, se están abriendo las vías, pero en ese sentido, pues es lo que nosotros decíamos hace un momento, se tienen que establecer mecanismos a través de la Junta Comunal, a través de los representantes, para que los problemas que son puntuales, esos problemas que son más serios, los problemas que están tocando de verdad a las comunidades se puedan ir resolviendo para evitar estos cierres. Porque tras que esta ciudad es una ciudad que está trancada por la cantidad de vehículos que entra todos los años, cualquier cosita que suceda en cualquiera de las vías que llegan hacia la ciudad de Panamá van a trancar las vías. Entonces, en ese sentido, ahí donde todas las autoridades, no me refiero solamente al gobierno central, tenemos que ser ágiles y comenzar a responder esas necesidades que tiene mucha comunidad, que son necesidades a veces de muchísimo tiempo. Hay necesidades frescas, como tú dices, hay necesidades descabelladas, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las prioridades y llevándole a la comunidad la información de cómo se van a resolver cada uno de esos problemas. ¿Hay una estrategia real definida ya del gobierno en materia de transporte, pues fíjate, don David? la buena noticia es que hay una política. La pregunta de nosotros siempre cuando estábamos al otro lado de la acera, como tú bien lo decías, era, no veíamos que había una política puntual de transporte público. ¿Hacia dónde vamos? Tiramos una moneda del aire a lo que Dios quiera. Ya por lo menos, ¿La hay ahora mismo? La hay ahora mismo y te lo puedo Cuéntemela, porque rápido. yo veo son, y perdónenme, señales equivocadas. Pues a la fíjate, dirigencia transportista de la época que usted denunció, son los protagonistas de hoy día de nuevo. Correcto, pero fíjate, vamos a hablar del transporte en macro. Por favor. Vamos a ese universo. Nosotros ahora mismo tenemos un transporte que está definido en 3 niveles. Tenemos el metro ferroviario, donde tenemos la línea 1 que está terminando la extensión hasta San Isidro. Se están haciendo ya la licitación para la línea 2 y los estudios para la línea 3. Okay. Eso es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Tú sabes que el gobierno nacional ha tomado una decisión de que va a haber un nuevo administrador en el metro, y el metro es muy probable que no haya un solo operador, van a haber varios operadores, todavía no se ha definido. ¿Del Metrobús? Del Metrobús, Okay. todavía no se ha definido cuántos operadores van a ser. Por otra parte, se está hablando muy seriamente de los ¿Y quiénes van a ser? Porque si tú me dices que una de las prestatarias va a ser el administrador del Metrobús, ya estoy asustado. No creo que ese sea el esquema. El esquema va a ser otro, se va a buscar gente con mucha experiencia internacional. Si los panameños pueden cumplir con los requisitos que tiene el contrato de concesión, que va a ser público y abierto, y pueden cumplir con todos esos requisitos, bienvenidos sean. Sin embargo, se va a buscar gente con mucha experiencia en este tipo de esquema. Lo otro que te decía son los alimentadores, que nunca se iba a desarrollar. Se está hablando ya de los alimentadores, incluso hay una comisión de alto nivel que lo conforman 4 ministros, 2 viceministros, que están analizando con las empresas productoras de vehículos, con los que construyen los vehículos, las empresas importadoras que tienen presencia en Panamá, para ver cuáles son los requisitos
mínimos de seguridad. Y tú sabes que ese es un punto muy importante y permíteme aclarar cuando yo digo mínimo de seguridad, porque mucha gente dice que qué se va a hacer con los buses que están actualmente brindando el servicio. ¿Esos buses no son seguros? ¿Los metrobuses? No me refiero a eso, estoy hablando de las rutas alimentadoras, que son los buses pequeños. Nosotros estamos hablando de buses que deben tener componentes internos retardantes del calor y el fuego, ventanas panorámicas, salidas de emergencia. Debemos tener una serie de condiciones que evite que lo que sucedió el 23 de octubre se repita. Recuerda que nosotros, nada más la semana pasada, estábamos conmemorando el 8º aniversario de una tragedia muy grande que no debió pasar. ¿Y por qué murió la gente? Murió porque no tenía por dónde salir. Esa experiencia nos tiene que servir a nosotros como una lección para que eso no se repita, Leño. Ese es el transporte que propone el gobierno. Dígame usted, don David, ¿por dónde salgo yo de un busito pirata que se está incendiando? Por supuesto, mira. O sea, el gobierno, y hablando de señales, ha sido tímido con el tema de los busitos piratas. Fíjate, en este momento cuando se llega el nuevo gobierno encontramos un problema muy serio, un problema que no teníamos conocimiento de la magnitud que tenía, una gran cantidad de buses que se habían utilizado para el transporte pirata. ¿Qué es lo primero que se hace? Se hace un censo para saber la magnitud de ese problema. Una vez que se conoce la magnitud, se les obliga a afiliarse con una prestataria. Todas las prestatarias están regidas por la Ley 42, que tiene una serie de normativas. Al afiliarse con esas prestatarias, ellos solidariamente deben cumplir con lo que dice la Ley 42. Por lo menos se está dando un poco de orden. Lo que te decía hace un momento, se está analizando cuáles son los buses que van a reemplazar a esos vehículos que están prestando el servicio pirata. En otros dimos 6 meses para poder sacar los requisitos mínimos que deben ser, o las condiciones técnicas o requisitos técnicos. ¿Qué tipo de bus es el que podemos tener en Panamá? Exactamente, ¿qué tipo de bus? Definir el bus definir el bus mínimo con altos estándares de seguridad. ¿Cuándo sabremos eso? Nosotros nos dimos 6 meses, ya han pasado 2 meses, faltan 4 meses, probable que en el mes de febrero ya lo sepamos mucho antes, ya lo sepamos cuál va a ser el tipo de bus. Entonces ahí comienza el tema del contrato de concesión. Cuando tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer con esos buses? Eso tiene, ya te voy a decir, eso está en cuenta regresiva. Ya el gobierno y el señor presidente ha sido muy claro y recientemente, el 22 de octubre, saca la resolución, el decreto ejecutivo 718, donde se prohíbe completamente la importación de los buses Diablo Rojo. ¿Qué fue lo que pasó con los Diablo Rojos, don David? Porque nosotros vimos un montón de buses Diablo Rojo con letra AF en la placa que evidentemente entraron al país o se inscribieron en el registro único mucho después de la prohibición toda una anterior. Historia tenebrosa, era un decreto ejecutivo que prohibía... Tenebrosa, estamos en Halloween, dígame la historia tenebrosa, por favor, porque fíjate, hubo un decreto ejecutivo... ¿Qué hace un burro dando en la calle si supuestamente están prohibidos los Diablo Rojos? Por supuesto, fíjate, hubo un decreto ejecutivo que data de la época del señor Martín Torrijos, donde prohíbe la importación de vehículos. Luego hubo otro decreto que modificó ese primer decreto. Luego en la administración anterior de la Autoridad del Tránsito sacaron 2 resoluciones que permitieron la entrada de los buses de los rojos con el pretexto que se podían utilizar en el servicio privado, escuelas, iglesias, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que finalmente esos vehículos cuando entraban al país con ese pretexto terminaban en el transporte público. ¿Triangulaban? ¿Cómo hacían? Exactamente, hacía una triangulación. Esa resolución fue cancelada por el señor director Julio González. Posteriormente, lo que te decía, el 22 de octubre de este mismo año, recientemente, el señor presidente prohíbe la importación para cualquier servicio. No se puede traer ningún bus de eso, se acabó. Ahora, por supuesto, pero tú me dices, David, pero todavía hay buses de eso. Por supuesto que sí lo hay, porque hay una prestataria que se llama Cooperativa San Cristóbal, que esa no formó parte del proceso de compensación. Ellos tienen sus buses. Y ellos tienen una gran cantidad de buses. Si compran uno nuevo hoy, no pueden traer de eso. No pueden traer de eso, porque esos buses están concebidos para servicio colegial. Y si bien es cierto, tienen algunos... Si yo tengo una escuela y quiero traer un bus de eso, ya no puedo tampoco. Por uno pagaron todo. Está prohibida la importación porque hay otros buses que sí cumplen con estándares de seguridad y de calidad que pueden servir para servicios de transporte de colegiales también. Es que en su momento estos buses se estaban utilizando en Panamá y recordemos que vienen de una vida, después de su vida útil. Estos buses vienen con 15, 20 años. Todos eran de segunda. Todos eran de segunda, algunos muy mal, de muy mal estado, otros venían en buenas condiciones, pero lo cierto es que ese bus ha sido concebido para otro tipo de servicio. Entonces, en ese sentido, pues, reiterando la pregunta que me hiciste, ahora hay una política de transporte público que pareciera ser que en muy corto plazo vamos a tener la primera. Y cuando digo pareciera ser, porque todavía no se toma una decisión de cuáles son las especificaciones del vehículo, pero sí se está haciendo el trabajo. Pronto nosotros vamos a tener todos los panameños noticias de cuál va a ser el vehículo que nosotros vamos a utilizar para transporte público interno. Le vamos a llamar para preguntarle, don David. Muchas gracias. Gracias por venir hasta acá esta mañana y compartir con nosotros lo que está pasando y aclarar algunas inquietudes que tenemos en materia de transporte público, sobre todo. David Ramírez, asesor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.